Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos día miércoles, por la gracia de Dios y con la Biblia abierta. Espero que los que están ahí tengan la Biblia abierta también, puedan seguirlo. Ayer tuve que rectificar que estaba diciendo Isaías y era Jeremías, pero bueno, esas cosas que pasan con tantos profetas, hemos andado mucho por los profetas, así que tengo que buscar pronto nuevas cosas para cambiar de aire, aunque tengo algunos pedidos de hacer la vida de algunos profetas también, pero bueno. En una de esas, sobre todo los profetas menores, son de los libros menos leídos, no lo sé, salvo Isaías, pero bueno, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de, no sé si decir de libros, porque son 66, pero no hice la cuenta de cuántos libros hemos tocado. Lo voy a hacer porque estoy anotando todos los temas que trabajamos, ¿sí? Hoy es el día 90 de Abrir la Biblia, ¿sí? ¿Qué tal? Estamos cerca de los 100, casi sin darnos cuenta. Así que bueno, por eso me estoy terminando de escribir la lista de los títulos, como para poder ver, bueno, dónde estuvimos, qué hicimos, ¿sí? Y tengo que reconocer que le pido al Señor y me vienen ideas. Tengo como 10 temas siguientes ahí para trabajarlo, pero claro, algunos me tengo que poner a estudiar seriamente, porque son muy interesantes, pero hay que ir a buscarlo con la Biblia, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir hoy también con las palabras. Hoy le puse un título, Repeticiones y refuerzos, porque hace mucho que vengo anotando cuando encuentro algunos pasajes, no son muchos, pero algunos pasajes que tienen una palabra repetida varias veces o utilizada en una manera así muy literaria para tener mucha fuerza, ¿no? Y en otros casos no es la misma palabra, pero sí es el mismo significado y entonces se repite de una manera que bueno, tiene mucho valor, no solo el contenido, sino también la manera en que llega, porque como nos hemos dado cuenta, mucha de la palabra, desde las palabras de Jesús a las palabras de Dios hablando en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, hay mucha fuerza y hay mucha insistencia también, y hay mucho ruego también. Eso no encontré de ruego, pero bueno, vamos a ver lo que encontré. De lo de ayer, que siempre hago un comentario, me quedó muy fuerte lo del rugido del león y también el final de que el león y el cordero eran la misma persona, ¿sí? Así que es muy, muy impresionante eso en el Apocalipsis cuando se habla del león de Judá y a la vez es alguien como un cordero, ¿sí? Así que bueno, gracias a Dios por su obra tan completa y tan cercana a nosotros. Bueno, elegí primero la más fuerte, la más dura. Es dura, pero bueno, así es toda la historia que nosotros tenemos la que enfrentamos en la Biblia, escuchando la voz de Dios muchas veces. Y así como ayer estuvimos en el capítulo 50 de Jeremías, volví hoy al capítulo 50. Con mi costumbre de ojear, me di cuenta, 49 y el 50 son de fuerte y fuerte alerta y palabra de Dios, y el último mensaje en el capítulo 50, que lo vimos ayer, hacia Babilonia, porque después viene el 51 en el mismo sentido, larguísimo también, y después dice, al final del 51, aquí concluyen las palabras de Jeremías, y lo que está es 2 páginas en prosa, donde está el relato de la historia final, la caída de Judá con los babilonios, ¿sí? Y ese mismo pasaje está en Reyes, así que en la historia que Jeremías va contando está a la par de los relatos de Reyes, y como siempre
tenemos la buena ayuda de saber exactamente en qué pasaje está para poder ir cotejarlo, ¿no? No los cotejé si son exactamente iguales, pero creo que sí, que es la historia tal cual como fue la caída de Jerusalén. Pero en el 50 está el Señor hablando fuertemente, ¿sí? Y así como tuvimos ayer, en el 50 teníamos las espesuras del Jordán, hoy vamos a ver en el versículo 33, vamos a empezar por el 33 hasta llegar a la palabra que es, vamos a estar buscando palabras que son repetidas con algún sentido, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando veía repeticiones en cualquier libro, yo decía, pero ¿qué le pasó al autor? Se le acabaron las palabras, no sabe usar sinónimos. Hasta que me di cuenta que muchas veces una palabra repetida tiene mucha fuerza, ¿eh? Y eso vamos a tratar de encontrarlo hoy. Jeremías 50, desde el 33, algunas de las veces que el párrafo, en realidad es una estrofa, porque esto es poesía, que dice, así dice el Señor Todopoderoso. Y vamos a ver la manera que encara, dice, Israel y Judá son pueblos oprimidos. Sus enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad. De nuevo, los versos paralelos repitiendo lo mismo con distintas palabras, ¿eh? Son pueblos oprimidos, los enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad. Pero su Redentor es fuerte, su nombre es el Señor Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa, traerá la paz a la tierra, pero a Babilonia el terror. Así que acá tenemos fuerte, todopoderoso y vigoroso, ¿sí? Mucho en el lenguaje de los profetas, lo vuelvo a decir otra vez, no es para pasarlo rápidamente sin pensarlo, sino ver cómo hay la forma de ir contando toda esta palabra de Dios ante la inminencia. Acá ya es la inminencia de la caída, pero ante la próxima caída está al verdugo, está la sentencia que Dios le ha dado. Bueno, entonces, después que dice, traerá la paz a la tierra, después, ¿no? Pero Babilonia el terror, en el 35 empieza la repetición de una palabra con una con una fuerza tremenda. Dice el 35, muerte a los babilonios, muerte a sus jefes y sabios, afirma el Señor, muerte a los falsos profetas, que pierdan la razón. Muerte a sus guerreros, que queden aterrorizados. Muerte a sus caballos y carros. Muerte a todos sus mercenarios, que se vuelvan como mujeres. Muerte a sus tesoros, que sean saqueados. Muerte a sus aguas, que queden secas, porque Babilonia es un país de ídolos terribles que provocan la locura. Es fuerte y extraordinario, ¿sí? Hace una recorrida por los personajes, desde, bueno, en general babilonios, jefes y sabios, ¿eh? Los sabios en esos imperios eran muy importantes, acuérdense que cómo buscó a Daniel y a todos los jóvenes inteligentes, en Egipto lo mismo, a José, la búsqueda de estos sabios. Acá se van a, es decir, lo que está diciendo Dios no los iba a matar Dios, los iban a matar los imperios, persas y medos que iban a venir sobre ellos después. Era uno tras otro caían castigados por otro más duro, más sanguinario. Pero acá los jefes y los sabios, muerte a los falsos profetas, que pierdan la razón, fíjense, qué interesante eso, ¿no? Que los profetas, que en muchos casos son mentirosos, como hemos visto tantas veces, que pierdan la razón. A los guerreros,
que queden aterrorizados. Y después a los caballos, a los carros, a los mercenarios, todos ellos pagando a mercenarios para que salieran a la conquista de los países vecinos, a los tesoros que sean saqueados, que pierdan todo, a las aguas que queden secas. Los babilonios estaban al lado de uno de los ríos, creo que del Tigris era ahí, creo, porque Babilonia, acá está la sentencia, es un país de ídolos terribles que provocan la locura. Y acá está el mensaje, ¿no? A los que se apartaron del Señor, a los que dejaron las leyes del Señor, esto era un castigo que iba a llegar. Pero acá estaba la promesa. Bueno, acá la palabra entonces muerte con una potencia impresionante, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar de tema. Salmo 100. Vamos a cambiar por algo mucho más diferente y alegre. Vamos a ver el comienzo, los dos primeros versos del Salmo tan conocido, pero que hasta que no me puse en esta búsqueda no me había dado cuenta. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense a Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Si yo lo leo así, digo, qué bonito, qué inspirador, qué hermoso. ¿Pero qué dice? Primero dice, aclamen alegres al Señor. ¿No? La aclamación, la primera de la alabanza. ¿No sería la alabanza? Habitantes de toda la tierra. Acá está llamando a todos, no solo al pueblo israelí. Aclamen alegres. Segundo, dice, adoren. Ya es como un paso más la adoración, ¿no? Adoren al Señor con regocijo. Palabra que nosotros ya no usamos más en la Argentina, pero es más que alegría, regocijo es algo como más íntimo, como más interno. Preséntense ante Él, preséntense. Acá hay una adoración que va avanzando. Primero con alegría, como si era canten, después adoren con regocijo, gozándose en el Señor, y después preséntense ante Él. Acá pongo espíritu, mente y cuerpo, todo, me presento con cánticos de júbilo. Ya el júbilo ya cargamos los instrumentos, levantamos los brazos. Es muy linda, fuerte esta idea para dejarla pasar, para tomarla así, pensar bien, voy a mirar, que la Biblia me muestre y me mire, a ver si en mi tiempo de gratitud y de entrega al Señor, tengo alegría, tengo regocijo y tengo júbilo. Y el otro, que no dice más la palabra, pero dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Así que acá hay identidad. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Identidad nuestra. Somos de Él y somos su pueblo. La identidad comunitaria. ¡Qué barbaridad! ¿Vieron lo que hace el rasguñar, rumiar la palabra cuando uno va más al fondo y más al fondo? Bueno, por ahí encontramos palabras que tienen el mismo significado, pero mucho más vamos a encontrar algo que que podemos hacer nuestros en una oración de gratitud y de alabanza, y que nos ayuda a que en ningún momento olvidemos y perdamos la identidad que el Señor nos ha dado. Bueno, encontré otras palabras en Habacuc, el querido profeta Habacuc. A ver si lo tengo, después de Jeremías y todos los pequeños libros. En Habacuc, a ver qué hay que ya ni me acuerdo. 1.10. Acá encontré otra vez palabra, que no es la misma palabra repetida, pero sí el mismo sentido, y también, como en el Salmo 100, avanzando. Acá es al revés, empieza por la última, yo pondría en otro orden, pero ya les digo.
Está hablando de, dice Dios, estoy en el 6, 1:6, estoy incitando a los caldeos, esto era Babilonia, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Y me voy al 10. ¿Qué otra cosa hacen? Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Y acá tenemos, no la misma palabra, pero en el sentido, dice, ridiculizan, se burlan, se ríen. Los burladores, los que se creían los más fuertes de todos, y que vean en Jeremías cómo decía el tiempo de su fin. Así que yo hubiera puesto primero se ríen, ¿no? Porque después se burlan, ya hay un paso más. La burla a veces es un gesto, a veces es una palabra, ¿no? Pero, y la última, ridiculizan, ya ahí es el desprecio, la imitación, no sé, todo eso que en la voz del profeta Habacuc estaba diciendo lo que hacían estos imperios que destruían, no solo físicamente, ¿no? Si destruían a las personas. Quizás, es decir, hablando de ellos y tratándolos como los más despreciables porque ellos tenían la fuerza y el poder. Esa mismo se encuentra en cualquier momento hoy en día. Pero entonces ahí está esa descripción y ya sabemos cómo terminaron ellos también. No hay nada más. Después hay una metáfora, no tiene que ver con las palabras repetidas. Dice, son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Metáfora impresionante. De su fuerza, la fuerza de los babilonios, ellos hacen su propio dios. Y así terminaron. Vamos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también hay palabras repetidas y de qué manera repetidas. El apóstol Pablo era un ejemplo de ello. Vamos a Efesios 4, no nos vamos a meter en Efesios 1 por lo menos, porque es propiedad del pastor Carlos, no sé a dónde va a ir ahora, porque no dijo con qué va a seguir todavía. Pero interesante, las epístolas del apóstol Pablo generalmente las conocemos bastante. Sin embargo, tenemos que estar mirando detenidamente, analizando en vías de entenderlo, en principio para entenderlo bien. Bien, me gustó, fui a mirar cómo era Efesios, no, la otra que miré cómo comenzaba, no, el capítulo 4 empieza diciendo, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, y fui a mirar el capítulo 3 y dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, 2 capítulos siguientes, Pablo pone el cartelito de su situación, ¿no? Quizás como para fortalecer su autoridad, no lo sé, pero sorprendente. Cuanto más miramos, más cosas descubrimos. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido y marca, acá no aparece todavía, ya les digo cuando aparecen las palabras repetidas, pero interesante, porque lo estamos estudiando de alguna manera. ¿Cómo es vivir de una manera digna del llamamiento? Y dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. ¿Sí? Y después, versículo 3, ahí empezamos. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso es una idea como para pararse y ponerse a pensar todo lo que significa. La unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Está hablando de relaciones unos con otros, así que ahí vendría la idea de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu,
así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, me acabaron los dedos ya para contar, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. No se puede leer esto así de corridito y listo, ya está, mañana sigo. Todo lo que significa ese marca, no hay duda de que la palabra clave ahí es la unidad del espíritu, ¿no? Pero entonces es como que hay que revisar todos estos, ¿no? Un solo cuerpo, nosotros que somos especialistas en tener divisiones, ¿eh? Un solo cuerpo, un solo espíritu, está con mayúscula espíritu, entonces no hay duda ahí que es solamente el Espíritu Santo. Y también una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Cuando pensamos en lo que hemos leído, en las cartitas pequeñas, cuando ya empezaba tantas discusiones y debates y apostasías, una sola fe, dice, un solo bautismo. Esto el comentarista dice que debe referirse a la manera de bautizarse, ¿no? El cambio del bautismo cuando vino por la Iglesia Católica fue por la necesidad de miles y miles que se decían que se convertían, ¿no? Y entonces ante la cantidad hubo que hacer un bautismo express. Pero de todas maneras la idea esta es el sentido del bautismo, eso entendemos. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Yo creo que de tantas divisiones que hay, que ha habido, si este pasaje fuera leído con toda seriedad, ¿sí? Esa repetición de palabras no era porque a Pablo no se le ocurrían otras, sino porque estaba formando y dándose cuenta que había que poner cimientos fuertes en ese pueblo, que era el pueblo cristiano. Bueno, entonces acá tenemos dos palabras, una sola, un solo, una sola, y tenemos todos. Ahí había una repetición total. Bueno, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, algunos ya podrán sospechar cuál es la palabra que repite tanto Juan en Primera de Juan. 4, a ver, leo desde el comienzo del párrafo. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Otra vez, aunque tenemos ahí un pequeño evangelio, ¿eh? Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Apareció el amor en Primera de Juan, que Dios nos ama. Fíjense que viene de permanecer y de creer, pero es como que lo que pega, lo que une, es que Dios nos ama. Y acá empieza. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Acá está el comienzo más arriba de cómo permanecer en Él, permanecer en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Y yo dije, ¿y por qué le está hablando del amor en la relación, en la permanencia el día del juicio? Porque después va a decir, en el amor no hay temor. No hay temor de comparecer ante el juicio. Ahí viene la relación. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. ¿Ven la conexión con el juicio? Cuando uno saca un versículo de contexto se pierde de entender todo. Porque yo he pensado muchas veces, no sé por qué habla del juicio. Claro, después habla del temor al juicio. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Así que todo este párrafo empieza con permanecer
todo el nexo que es el amor y termina con haber sido perfeccionado en el amor. Me está pareciendo que qué bien que escribían estos apóstoles, ¿eh? Maravilla. Bueno, vamos para atrás, porque el último, así como un cierre, es Segunda de Corintios, un texto hermosísimo que también muchas veces me pregunté por qué repitió la misma palabra tanto, y esta sí, da una sensación de ahogo de tanto que lo dice. Primera de Corintios 1, Segunda de Corintios, ya estoy poniéndome mal todos los libros. Segunda de Corintios, capítulo 1, después que dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, fui a mirar en la otra carta, las dos de Corintios empiezan igual. Bueno, dice el versículo 3, vamos al 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Sí? Evidentemente Pablo necesitaba el tema consolación por sus sufrimientos. Y sigue, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente, ahí viene, en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de él, tenemos abundante consuelo. Acá está el porqué de la palabra, por los sufrimientos. Si sufrimos, es para que ustedes, lo está hablando de él, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Segunda carta a los Corintios, del 3 al 7, y no nos olvidemos nunca, porque es el gran pasaje para consolar, para acompañar, para mostrar cómo el gran apóstol que estaba sufriendo tenía tan en claro, no me acuerdo mucho de que haya usado muchas palabras en sus cartas, a lo mejor soy yo que no me acuerdo, pero esto es una andanada, no conté cuántas veces dice consuelo y consolación, pero es un montón. Pero se le escapó, no, es la necesidad de repetición para refuerzo en la fe, para repetir, porque nosotros las palabras, más con todo lo que sabemos que pasa en este tiempo, que todo es rápido y apurado, necesitamos que las palabras hagamos todo el proceso siempre de comprenderlas, de tomarlas, de aprenderlas con H en el medio, que es agarrar, y finalmente de hacerlas una idea dentro nuestro. Estamos muy livianos de cerebro en este tiempo con tanto... No por la pandemia, en el tiempo moderno, con la tecnología, con todo mucho que nos bombardea. Necesitamos cada palabra que hay en la palabra, tomarla y hacerla nuestra. De manera que desde el castigo de los babilonios hasta la consolación del Señor, hemos mirado unas cuantas palabras repetidas en la Biblia para que fueran refuerzos de nuestra fe. Bueno, que Dios nos ponga firmeza en todas estas cosas en la medida que las necesitemos. Muy bien, que Dios los bendiga mucho. Seguiremos mañana, si Dios quiere, y vamos a participar hoy con alegría de toda la programación de este canal. Hasta mañana.